Fray Vázquez Castillo permanece prófugo de la justicia, a buen recaudo, como Bruno Pacheco y Juan Silva. De 31 años, no solo fue el brazo derecho del hoy presidente, sino que, y eso durante la campaña, su gran salto como operador ya presidencial fue Zarratea, donde era él quien disponía con quién sí y con quién no despachaba el jefe de Estado en lo que era pues una oficina paralela. Desde que pasó a la clandestinidad, todos empezaron a desconocerlo. ¿Quién será? Nunca lo vimos, que era solo un familiar del presidente. Vicky Zamora y Walter Jiménez tuvieron acceso en exclusiva a registros de llamadas del sobrinísimo. No solo se comunicaba directamente con el presidente, sino también con quienes eran ministros en esa época, como Juan Silva. A ambos ojos se les acusa de ser parte de la organización criminal que manejaba el MTC. También con Walter Ayala, exministro de Defensa, además de varios congresistas. Vamos con el reportaje y con todos los detalles. Números telefónicos revelan los movimientos y contactos que tejió Fray Vázquez durante la gestión de su tío, el presidente de la República. Somos parte de una persecución mediática y política. Congresistas, ministros y empresarios aparecen en esta larga lista de registros telefónicos a la que Panorama ha accedido en exclusiva. Los congresistas con los que Fray Vázquez se comunicaba pertenecen en su mayoría al partido político Perú Libre, salvo la parlamentaria Sigrid Bazán. El sobrinísimo del presidente llamó al celular de la congresista el 28 de julio y el 12 de octubre del año pasado. No se trató de un intento de comunicación, sino de conversaciones que duraron 46 y 96 segundos. Su cercanía con el presidente de la República fue su carta de presentación. No ostentaba cargo público, pero sí poder. Sí tenía capacidad de injerencia sobre las decisiones del mandatario. Aquí hemos separado las llamadas entre Fray Vázquez y el presidente Pedro Castillo. Los detalles revelan que ha sido principalmente el presidente quien iniciaba las conversaciones, quien buscaba contactar a su sobrinísimo, hoy prófugo de la justicia. Fray Vázquez no es un sobrino más para Pedro Castillo. Su rol en los turbios negocios de este gobierno ha comenzado a develarse. Testigos y colaboradores eficaces lo colocan como el brazo operativo del presidente de la República. ¿Ha conversado con sus sobrinos? No. ¿No ha vuelto a hablar con ellos? No he vuelto a conversar. El secreto de las comunicaciones de Fray Vázquez ha sido levantado. Este documento oficial detalla cientos y cientos de llamadas realizadas y recibidas por Fray Vázquez, el sobrinísimo prófugo de la justicia del presidente Pedro Castillo. Información que detalla llamadas desde antes de 28 de julio hasta fines de noviembre. Este documento destruye la verdad tantas veces negada. Acaba con las mentiras edificadas para esquivar las investigaciones que apuntan a coimas, a sobornos recibidos por las más altas autoridades de nuestro país. A Fray Vázquez Castillo. Fray Vázquez es sobrino del presidente. A él le he visto y en reiteradas ocasiones en la campaña. Pero él no lo visitó usted en el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes no ha ido. La relación entre Juan Silva y el sobrinísimo del presidente no acabó en la campaña presidencial. 28 llamadas han quedado registradas con el número telefónico que Juan Silva utilizó antes y después de ser nombrado ministro de Estado. El último registro entre ambos ocurrió apenas horas antes de que se hiciera pública la denuncia por la licitación del puente Tarata. Fue Juan Silva quien llamó a Fray Vázquez a las 10:24 de la noche, el 27 de noviembre. Nuestra intención no es venir aquí a pensar, como antes ha sido, que el ministerio puede ser su caja chica. Aquí no hay. Y vamos a limpiar la corrupción. Todos los detalles sobre este documento que aún se mantiene en reserva, en exclusiva, aquí en Panorama. Me he puesto a ver a buen recaudo, señor magistrado, porque realmente las intenciones de la señora fiscal en este
en este tema es querer lastimar, no a mí, sino hacerle daño al gobierno de turno. Su nombre saltó a la palestra en la investigación por organización criminal con la delación de Karelyn López Arredondo. Fue ella quien develó que Fray Vázquez era la puerta de acceso hacia el presidente. Somos parte de una persecución mediática y política. Él es una pieza clave en el engranaje de corrupción que hoy se investiga. Pasó de administrar una pollería en el Callao a ser el hombre que llamaba a los designados ministros antes de su juramentación. Fray Vázquez tuvo comunicación telefónica con Dina Boluarte entre el 24 y 29 de julio del año pasado. Son 4 las llamadas registradas con la vicepresidenta de la República. Conversaciones que duraron 102 segundos, 60, 79, 61 segundos. Fray Vázquez llamó también una vez a Pedro Franque, aquí el registro, llamada que se realizó el 27 de julio. Conversó también con Ciro Gálvez, quien iba a ser nombrado ministro de Cultura. Guido Bellido aparece también en esta lista de conversaciones realizadas el 23 y el 31 de julio. Roberto Sánchez, entonces ministro de Comercio Exterior, también recibió una llamada de Fray Vázquez el 6 de agosto. Luego vienen los ministros con los que mantuvo conversaciones después de su juramentación. Walter Ayala registra 8 llamadas telefónicas y Juan Silva, el ministro de los 100 grandes, 28 llamadas. Su relación con Walter Ayala habría sido cercana, al punto que el sobrinísimo del presidente fue parte del equipo de transferencia del Ministerio de Defensa. ¿Conoce usted al señor Ayala? Sí, en una oportunidad le he visto. Usted dijo que sí conocía al señor Ayala. Sí, la había visto en una oportunidad. Fue Juan Silva, sin embargo, el ministro con el que tejió una larga relación. No dudaba en coger su teléfono y marcar su número. El contacto fue permanente. Con él registra llamadas de 163, 100, 140 y hasta 526 segundos. Es decir, comunicaciones que superan los 8 minutos. A Fray Vázquez Castillo. Fray Vázquez es sobrino del presidente. A él le he visto y en reiteradas ocasiones en la campaña. Pero él no lo visitó usted en el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes no ha ido. Falso. La relación entre Fray Vázquez y Juan Silva no terminó en la campaña. Las llamadas con Juan Silva se inician previo a su nombramiento como ministro de Transportes y Comunicaciones. Luego de la juramentación, sin embargo, el contacto permanece. En un inicio era Fray Vázquez quien llamaba al ministro Juan Silva, pero luego los papeles se invirtieron. En octubre y noviembre era Juan Silva quien llamaba a Fray Vázquez. Este registro contempla únicamente las llamadas realizadas de manera convencional. No están registradas las comunicaciones a través del WhatsApp, Telegram, Signal u otras aplicaciones. Aquí, sin embargo, queda claro que entre octubre y noviembre, cuando estaba por concretarse la licitación del Puente Tarata y la entrega de los 100 grandes a manos de Samir Villaverde, Juan Silva era quien buscaba insistentemente a Fray Vázquez. La última llamada se registró el 27 de noviembre a las 10:24 de la noche, apenas horas antes que el diario El Comercio revelara su investigación sobre la licitación del Puente Tarata. Ahí se cierra toda comunicación. El registro es claro y contundente. Juan Silva sí se comunicaba con Fray Vázquez mientras era ministro de Estado. Lo dicho hasta hoy por los testigos y los colaboradores eficaces se fortalece con estas comunicaciones. Ellos han narrado y detallado reuniones entre Vázquez y Silva, encuentros donde pactaban nombramientos en puestos claves al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tengo conocimiento que en dicha reunión, la persona de Fray Vázquez le dijo al ministro del EBTC, Juan Silva, que la persona de Alcides Villafuerte era una persona muy capacitada y de mucha confianza, que era un aliado. Ante ello,
El ministro del MTC, Juan Silva, pidió apoyo con la gestión de todo lo que él pensaba realizar en el MTC, señalando que se tenía que sacar obras a favor de los empresarios. Son más de 2.000 números telefónicos los que han sido cotejados. A lo largo de estas hojas se reconoce el teléfono de Samir Villaverde, que aparece por primera vez el 1 de julio del 2021. Conozco al señor Samir Villaverde por un tema de alquiler de vehículos. Su empresa ahí lo dice, que viene funcionando desde hace muchos años. 21 llamadas han sido registradas entre ambos, comunicaciones que las inició Fray Vázquez y que podían darse entre las 5:56 de la mañana o la 1:26 de la madrugada. No había horario entre ellos. ¿Por qué no se consignan las llamadas que Samir Villaverde realizó a Fray Vázquez? Probablemente porque utilizó alguna aplicación para entablar comunicación. No lo hizo de manera tradicional. Se dice que mi persona obtenía obsequios, regalos, viajes. Señor magistrado, mi persona nunca ha salido del país. En ningún momento he hecho viajes. Mi persona jamás, al igual que mi primo Gianmarco, jamás hemos recibido dichos argumentos que dice la señora del señor Samir Villaverde. Pero hay más. En el caso de su tío, el presidente, queda evidenciado que era Pedro Castillo quien buscaba comunicarse con su sobrinísimo, con el familiar que coordinaba sus reuniones clandestinas en Zarratea, con el sobrino al que le tenía absoluta confianza, el que veía directamente el nombramiento de puestos claves al interior del MTC. Presidente, pero también ha recibido allí a algunos familiares como sus sobrinos, dos que ahora están investigados, están incluidos en algunos casos de supuestos actos de corrupción. Mire, como cualquier ciudadano, como cualquier peruano, yo también estoy totalmente indignado que eso no es de ahora, de este régimen. Y nosotros tenemos que ser francos y tenemos que ser sinceros y tenemos que ser drásticos con los actos de corrupción. Ese es el país que hemos heredado en el marco de una corrupción. Corrupción que rodearía al mandatario y a su entorno más cercano. Hasta sus amigos chotanos, que se encargaban de su resguardo, comienzan a ser investigados. Sus apellidos han sido mencionados en audios y aparecen también en el registro de visitas al MTC. Jorge Tarrillo, suboficial de la policía, habría tenido un rol, una tarea más grande que la de cuidar la seguridad del presidente de la República. Fray Vázquez y Jorge Tarrillo iniciaron conversaciones desde julio hasta el mes de octubre. En total existen 19 registros, comunicaciones que llegaron a extenderse por 122 segundos. La cercanía del custodio del presidente con Fray Vázquez es innegable, como lo es también su presencia en el MTC. Todo apuntaría a que el chotano Jorge Tarrillo no solo habría sido testigo, sino también partícipe de los negociados de este gobierno. Su compromiso con el presidente y con Juan Silva sería tan grande que por designios, por casualidades del destino, se le asignó ser miembro del equipo especial que debe detener al exministro prófugo de la justicia. Él goza de información privilegiada que le permite saber los movimientos que realiza la policía para esta captura. ¿Chotano detendrá a Chotano o es que se darán la mano? Jorge Tarrillo no era el único escolta con el que se comunicaba Fray Vázquez. También existen llamadas de ingreso y de salida con el suboficial Tello, resguardo policial también del presidente de la República. A los ministros, empresarios y policías se suman también congresistas de la República. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, con la congresista Francis Paredes. Dígame, señorita. Estoy haciendo una investigación respecto a un registro de llamadas del señor Fray Vázquez, el sobrino del presidente, y encuentro 2 llamadas que se le hizo a usted. Quería saber en qué consistieron esas llamadas, el tenor. Uy, pucha, ni recuerdo la verdad porque no tenía mucho acercamiento. Bueno, yo no tengo amistad con el joven, la verdad. Algunas veces pedían alguna información, algún teléfono. La verdad no recuerdo, no, nada relevante. En ningún momento he hablado, no recuerdo sinceramente qué cosa habré hablado, no recuerdo. Luis Camiche, Wilson Quispe Mamani, Américo Gonza, Kelly Portalatino y Sigrid Bazán aparecen en conversaciones con el sobrinísimo
prófugo. El último de los congresistas que sostuvo conversación telefónica con Fray Vázquez fue la parlamentaria de Juntos por el Perú. El 12 de octubre del año pasado, Fray Vázquez llamó a la congresista Sigrid Bazán a las 10:52 de la mañana, una conversación que duró 96 segundos. ¿Qué coordinaba Fray Vázquez con los congresistas? ¿Qué buscaba en ellos? Lo cierto es que este registro de llamadas confirma verdades ocultas, relaciones que se han sostenido en el tiempo y que dan luces de los vínculos que ha tejido Fray Vázquez durante el gobierno de su tío, el presidente de la República. Un hombre que no tenía ninguna experiencia en temas de Estado ni públicos, pero ahí conversaba y coordinaba con todo el mundo. Ojo que en estos registros solo aparecen las llamadas directas que son vía celular, o sea, no aparecen las que son vía WhatsApp, Signal o Telegram. Estas llamadas de aprobarse, o sea, en verdad temas como como la de estas llamadas de aprobarse este nefasto proyecto de ley del Ejecutivo según el cual sancionaría lo que es si es que una fiscalía comparte información, pues simplemente lo que busca es sumergirnos en el oscurantismo de la información, porque según esta norma, pues se castigaría penalmente a los jueces, fiscales y policías y otros funcionarios públicos hasta con 4 años de pena privativa de la libertad. En verdad, nefasto. Y al respecto, precisamente, hoy se ha emitido un comunicado de la Sociedad de Radio y Televisión que compartimos con ustedes, en el que señala nuevamente el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, el Primer Ministro y el Ministro de Justicia, amenazan la libertad de expresión e información en el Perú. Esto a través, por supuesto, de este proyecto de ley presentado. Como es evidente, y esto es bien claro, esto ocurre bajo un contexto específico, la investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación contra el señor Pedro Castillo Terrones por presuntos delitos de corrupción de funcionarios. Lo mismo, ¿no es cierto?, podría pasar en el caso de congresistas, que el señor Castillo Terrones quiere impedir a toda costa que la ciudadanía tenga información fidedigna sobre los actos de corrupción que puedan vincularlo directamente con el caso Puente Tarata. Que se conozcan las declaraciones del señor Samir Villaverde y las imputaciones en contra del señor Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones y actual prófugo de la justicia peruana. El citado proyecto de ley, señala este mismo comunicado, por lo conocido hasta la fecha, afecta el derecho fundamental de todos los ciudadanos peruanos a recibir información fidedigna e independiente sobre los presuntos delitos de corrupción de funcionarios por los que viene siendo investigado el presidente de la República. Pero ojo, también indica que esto podría constituir una seria amenaza contra la libertad personal de los periodistas e incluso representantes o directivos de los medios de comunicación que informan a la ciudadanía sobre estos casos de corrupción. Si bien es cierto, se habla de penalizar a los funcionarios que faciliten o entreguen la información, no existe, y es verdad, garantía alguna de que el periodista, representante o directivo de un medio de comunicación no vaya a ser procesado ni perseguido punitivamente por informar de estos hechos a la ciudadanía. De concretarse, pone esto bien claro, este comunicado, este intento de mordaza a la libertad de expresión, no dudaremos en denunciar al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacemos votos para que la Comisión de Constitución del Congreso de la República rechace este proyecto de ley cuya simple concepción nos da nuevas e inequívocas señales de que el Poder Ejecutivo ignora alevosamente lo que el Estado de Derecho es en una democracia. A ver qué pasa luego en el Congreso de